Hola jóvenes, espero que se encuentren demasiado bien. Soy el profe Pedro Romero y hoy veremos estadística. La estadística nos rodea siempre. Toda nuestra cotidianidad estamos rodeados de ella. Por ejemplo, la podemos ver en periódicos, podemos gestionar una empresa con la estadística, podemos verla en los deportes cuando tenemos que observar el rendimiento de algún deportista o centrarnos más a detalle en él. Y también, aunque no lo crean, se puede encontrar incluso en los videojuegos con las estadísticas de los jugadores. Como les comenté, el día de hoy vamos a ver estadística. ¿Y en qué nos centraremos primeramente? Bueno, primero, ¿qué es una unidad de estadística? ¿Qué es una población? ¿Qué es la muestra? ¿Y qué es una variable? Dicho esto, empecemos primero con la unidad de estadística. La unidad de estadística es la persona, animal o cosa sobre la cual se centra el estudio. Por un ejemplo, si queremos estudiar las enfermedades que recibe un oso perezoso, nuestra unidad de estadística será el oso perezoso, pues es en el que se va a centrar ese estudio. Seguidamente tenemos la población, que se refiere al conjunto de todas las unidades de estudio. Como les mencionaba anteriormente, con el estudio de las enfermedades de un osito perezoso, la población serían todos los osos perezosos que puedan haber en nuestro país e incluso en el mundo. Y como se podrán ir imaginando, esos pueden ser muchos, pueden ser demasiados, incluso millones. Es por esto que a veces se recurre a una muestra, que la muestra es una parte de la población. Es decir, se nos dificultará mucho estudiar todos esos ositos perezosos que hay en Costa Rica o en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a agarrar una porción que sea significativa de esos ositos perezosos. Es decir, vamos a agarrar un pedacito que los identifique bien y esos son los que vamos a estudiar para agilizar nuestro estudio. Y por último tenemos las variables, que es lo que se desea investigar. Por un ejemplo, si estamos en nuestra aula y yo decido investigar la estatura de todos ustedes como estudiantes, bueno, ¿qué será mi variable? La estatura. Pues es lo que yo deseo averiguar, yo lo que deseo preguntar en ustedes. O en los ositos perezosos es las enfermedades que ellos recibirían en el caso del ejemplo anterior. Las variables se nos van a dividir en dos. Vamos a tener las variables cualitativas y las variables cuantitativas. La cualitativa es aquello que no se puede medir. Un consejo, un truco que yo veo para recordar qué tipo de variable es cuál es que, bueno, la cualitativa suena similar a una cualidad, es decir, es algo que no podemos contar, es una característica del estudio. Un ejemplo de una variable cualitativa, bueno, como retomando los ejemplos anteriores, sería las enfermedades que reciben un oso perezoso. Yo no puedo, por un ejemplo, medir gripe común, porque es una palabra, en teoría, son letras. Otro ejemplo, bueno, yo no podría medir, no sé, que un osito perezoso, por ejemplo, reciba el COVID ahora que estamos en tiempos de pandemia. Entonces son ese objeto que queremos estudiar, pero no podemos contar. Y luego existe la variable cuantitativa, que ahora sí, son aquellas que sí podemos medir. Retomando el ejemplo de la estatura, la variable cuantitativa sería la estatura, pues esta sí la puedo medir, esta sí es un número. Ustedes me pueden decir, mido 1,5 m, mido 1,70 m, mido 1,80 m. Son números, sí los puedo contar, sí los puedo medir. Y en la variable cuantitativa también se van a medir en dos más. Están las discretas y las continuas. Una variable cuantitativa discreta es la respuesta recibida, es un número entero. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando ese número no tiene decimales, es un número exacto. Por un ejemplo, yo puedo realizar un estudio sobre cuántas dosis recibe la gente de la vacuna sobre el COVID, ¿verdad? Y eso, ese número será un número entero, porque en este caso, en el caso de Costa Rica, solo puede ser entre 1 y 2 o 0. Es un número entero. Porque jamás alguien va a recibir una vacuna y media, ¿verdad? Porque es
imposible. Y luego está la variable cuantitativa continua, que es cuando ahora sí podemos tener decimales. Retomando ejemplos anteriores, puede ser con su estatura. La estatura puede tener decimales. Es posible, pero es muy complicado que las personas midan 1 o 2 metros, exactamente. La verdad, para eso existen los decimales. Bueno, yo mido 1,7 metros de altura, 1,5 metros de altura. Bien, entonces tenemos esos decimales y eso es lo que realiza una variable cuantitativa continua. Entonces recordemos, las cualitativas son aquellas que no podemos medir. Las cuantitativas son las que sí podemos medir. Y dentro de las cuantitativas tenemos la discreta, que son para números enteros, y la continua, que es para números decimales. Ahora vamos a analizar el siguiente gráfico, que son las áreas terrestres protegidas en América Latina. En este caso, bueno, una posible población es América Latina, incluso puede ser América, si queremos ir más allá. Pero estamos agarrando una muestra, que esa muestra son algunos países de Centroamérica y además República Dominicana. Entonces, ven, porque sería mucho estudiar todos los países de América Latina. Es por eso que recurrimos a una muestra, que es una porción, que es una parte. Y dentro de nuestro estudio, la variable que estamos estudiando es cuántas áreas terrestres protegidas tienen a lo largo de los años. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Verdad? Eso es una pregunta que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es nuestra variable? Nuestra variable sería cuántas áreas terrestres protegidas tiene cada país, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué tipo de variable estamos utilizando? ¿Verdad? Entonces, ven que son dos preguntas diferentes. Bueno, cuando nos referimos a qué tipo, ahora sí, aquí entran las cualitativas y las cuantitativas. En este caso es una cuantitativa, porque los estamos contando. Podemos ver, tenemos 40, 35, 30, 25, 20. Son números. Y ahora sí, ¿qué números? Bueno, ¿qué tipo de variable más profundamente es? Es una cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque estamos utilizando números enteros. Entonces, espero que este repaso les ayude con los ejercicios y a desenvolver unas mejores habilidades en estadística. Espero que les vaya demasiado bien y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.